Hola, mi nombre es Luciana Cristian y hoy te voy a presentar mi proyecto integrador, el cual está basado en mi práctica docente. Bueno, para hablarte un poco sobre el contexto, era el Jardín de Niños Josefina Yamatei Ramos, ubicado en Las Torres, en Torreón, Coahuila. Pero me voy a centrar más en el contexto del aula. Bueno, en el contexto del aula solo eran 14 niños, 6 niñas y 8 niños. Uno de ellos estaba diagnosticado con autismo, otro estaba diagnosticado con TDAH y un trastorno de personalidad. Para hablarte de forma general sobre el grupo, era un grupo muy participativo, muy creativo, también muy inclusivo. Les gustaba mucho trabajar en equipo y sabían hacerlo. La mayoría de los niños aprendía de forma kinestésica y visual. Por esto fue que busqué durante la práctica trabajar con actividades más manuales y experimentales, ya que ellos aprenden mejor manipulando, trabajando con cosas en las que puedan recortar, amasar, mezclar y experimentar los materiales. Otra característica muy presente del grupo era la inasistencia. Solo tenía 14 niños, pero hubo días durante las 2 semanas en las que solo tuve 7, 6 o 9 niños. Que esto ya era muy normal en ese jardín. Las otras jornadas pasadas en las que había ido también estuvo muy presente la inasistencia. Lamentablemente esto después sí se refleja en la realización de las actividades, ya que se ven un poco más atrasados. Ahora, hablándote sobre las actividades o los temas que abordé, hablé sobre experimentos, sistema respiratorio y digestivo y la lectoescritura. Con los experimentos me centré en temas como las sustancias ácidas y bases y los estados de la materia. Quise abordar estos temas porque, a diferencia de otras jornadas, ya mi objetivo era dejar un aprendizaje. El tema de ácidos y bases o los estados de la materia eran los que más se repetían en los experimentos que podía trabajar con los niños. Ahora trabajé el sistema respiratorio y digestivo por mi materia de vida saludable. Estas actividades las implementamos más que nada para que ellos comprendieran los cuidados que deben de llevar en su cuerpo. Aquí me apoyé en materiales muy visuales, como el mandil, donde teníamos todos los órganos con nombres. También puse muchos videos, me apoyé mucho de videos. Y busqué actividades como estas, en las que ellos pudieran recortar, armamos un prototipo de pulmones con popotes y bolsas para que ellos entendieran de una forma más significativa el cómo funcionaba su cuerpo. Aquí lo que más vimos fue los órganos, los nombres de los órganos, las funciones y los cuidados que debemos de llevar en ellos. Como ya lo mencioné, también trabajamos con la lectoescritura. Yo en jornadas anteriores había observado que a ellos les gustaba mucho enviarse cartas, ya sea para invitarlos a su casa, para invitarlos a una pijamada, para invitarlos a una fiesta, pero siempre pedían que las educadoras, nosotras, las escribiéramos por ellos y poder enviarlas. Ahora, cuando mi educadora titular me pidió abordar los temas de la lectoescritura, vi muy buena oportunidad para trabajar también con las cartas, ya que era, pues, un tema que les interesaba. Ahora hablemos sobre los resultados que tuvieron mis actividades. En las actividades de los experimentos los niños se mostraron muy entusiasmados y muy participativos, o sea, estaban muy presentes en la actividad. Busqué cuestionarlos mucho para así yo darme cuenta si había tenido un aprendizaje significativo en las actividades. Y aquí me di cuenta que lo mejor que me resultó fue apoyarme de videos, ya que yo primero ponía algún video, o sea, daba mi explicación de los ácidos y bases o de los estados de la materia. Ponía un video para reforzar, después hacíamos un experimento y después era la retroalimentación o la actividad final para poder evaluar el aprendizaje. En estas actividades finales era en donde yo me daba cuenta que su aprendizaje más significativo era lo que habían visto sobre los videos, ya que ponían ejemplos de los videos, se acordaban de los nombres que les daban los videos o pues sí, de los ejemplos. Hablando sobre los resultados de los sistemas digestivos y respiratorios, a mi opinión también fueron muy buenos. Usé el mismo método de videos, también trabajamos con videos y de igual forma su reconocimiento o aprendizajes más significativos fueron en base a los videos. Como yo ya sabía que mi grupo aprendía de forma manipulando, de forma kinestésica, pues implementé actividades en las que pudiéramos trabajar de esta forma. Como ya lo había mencionado, hicimos nuestros propios pulmones con ayuda de popotes y de bolsas y también con el sistema digestivo, con estas bolsitas en las cuales debía el pompón hacer el recorrido de la comida en nuestro sistema. Todos se interesaron mucho en la actividad, todos participaron, ya que busqué alguna forma de que todos, incluyendo a Obed y a Mario, se interesaran en la actividad, ya que al ver que todos estaban manipulando, ellos también querían hacerlo. Con la lectoescritura fue más difícil la participación, ya que pues era en sí un lápiz y un papel. Aquí tuve que buscar nuevas estrategias y adecuar mi actividad para que todos se interesaran por la actividad. Yo, actividades anteriores, jornadas anteriores, había observado que a Obed le gusta mucho trabajar con recortes
y pegando. Por lo que en vez de que escribiera las palabras, le di una revista para que pudiera recortar letra por letra y así pegarlas, formar de igual forma la letra, pero con recortes. De esta forma él ya estuvo muy contento, se interesó, tuvo su carta, porque estábamos haciendo cartas para los papás, ya pudo entregarla y realizó su actividad. De esta forma él ya estuvo muy contento, se interesó, tuvo su carta, porque estábamos haciendo cartas para los papás, ya pudo entregarla y realizó su actividad. Ahora aquí hablando sobre los desafíos, creo que ya me adelanté un poco en las diapositivas anteriores, pues mis mayores desafíos fueron como expresarme bien para que ellos identificaran, en este caso en los experimentos, el aprendizaje que queríamos dar. No solo hacer un experimento, sino identificar las sustancias ácidas y bases y los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Pero en sí mi desafío más grande era la participación activa de todos, ya que en muchas otras actividades Obed no quería trabajar, a él tenía que llamarle demasiado a la actividad para que se interesara. Y siento que esta vez lo logré muy bien, ya que supe adecuar mi actividad rápido, o sea, en el momento, y que él se interesara por la actividad. En las áreas de mejora mencioné la temporalidad, ya que en muchos de los experimentos no pude retroalimentar bien y además sentía que mis cuestionamientos no eran tan buenos para retroalimentar la actividad. Muchas veces me sentí como perdida en este momento de retroalimentación o simplemente no alcanzaba a hacerla por los tiempos, y es un área que busco mejorar. Otra área que busco mejorar es como observar estas adecuaciones que tengo que hacer desde antes, o sea, ya llevarlas planeadas, llevarlas en mi planeación, para que todos tengan un aprendizaje significativo y pues se sientan incluidos en las actividades. En las conclusiones, reitero de que las actividades innovadoras y creativas son las mejores para trabajar con casi todos los grupos. El hecho de que yo trabaje con actividades innovadoras como utilizar recursos tecnológicos como los videos o las actividades creativas, adaptar estas actividades, hacen que se logre en sí el aprendizaje significativo que espero. En esta última jornada me sentí mucho más cómoda y la verdad me sentí muy feliz de poder lograr que todos se incluyeran en las actividades y encontrar esa forma rápida de adaptar, o sea, moverme más rápido, pensar más rápido y trabajar más rápido, pero también me gustaría muchísimo buscar alternativas para la retroalimentación y mejorar esas áreas. Bueno, esto es todo de mi parte, espero te haya gustado conocer un poco sobre mi experiencia en la práctica docente. Bye.